Vamos a estar compartiendo palabra del Señor. Vamos a estar compartiendo palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. Libro de Job, capítulo número 3. Vamos a estar tomando lectura de la palabra del Señor. Vamos a estar hablando del juicio. Y la realidad es que este mensaje lleva por título El juicio mal ejercido. ¿Amén? Vamos a hablar de Job, vamos a hablar de los amigos de Job. Vamos a mencionar de opiniones que se emitieron sobre la persona de Job y que no se ajustaban a la vida de este hombre. Pero claro, eso pasó hace muchísimo tiempo y en la historia bíblica. Hoy ninguno de nosotros emitimos juicios incorrectos, ¿verdad? En la palabra de Dios nos encontramos con personas que se atrevieron a emitir juicio sobre otros. Pero nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Que el Señor nos libre de hacer eso. Amén. Vamos a ir viendo conforme a la palabra de Dios y vamos a hablar del juicio mal ejercido. Porque la realidad es que si nos sacamos la careta y si somos totalmente honestos ante la presencia del Señor, debemos decir que en más de una ocasión hemos emitido juicio y de forma incorrecta. Hemos emitido juicio cuando tendríamos que haber cerrado la boca. Hemos dicho cosas de las que después nos terminamos arrepintiendo. Espero en el amor del Señor. Libro de Job, capítulo número 3, versos 3 al 5. La palabra del Señor dice lo siguiente: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, reproce sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Vamos a leer el verso número 11 también del mismo capítulo. Léanlo juntamente conmigo, por favor. ¿Por qué no morí yo? Lean conmigo. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Más palabras de parte de Job. Vamos al verso 16. Léanlo conmigo, por favor. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Y nos detenemos ahí con la lectura, pero tenga abierta la palabra del Señor en el libro de Job, porque vamos a seguir viendo otros pequeños textos y pasajes que encontramos en este libro. La realidad es que hemos leído palabras que en más de una ocasión nos podrían provocar escozor. Alguien está diciendo, perezca el día en que yo nací. Está maldiciendo el día en que nació. Aféenlo, menciona, tinieblas y sombra de muerte. Está diciendo, ¿por qué no fui un abortivo? ¿Por qué tuve que nacer? Está renegando de la propia vida. Está renegando de haber nacido. Está renegando de existir. ¿Amén? Ahora, el texto bíblico menciona que Job dijo estas palabras. Y la realidad es que en más de una ocasión, cuando nosotros escuchamos a personas decir palabras similares, nos provoca ese mismo escozor. Y lo primero que viene a nuestras mentes y a nuestra boca es decir, ¿cómo puede estar diciendo estas cosas?
Pero la realidad es que no termina ahí nuestro discurso, ni nuestros pensamientos. Sin embargo, vamos a analizar por un instante la vida de Job. Ustedes conocen el relato bíblico. De hecho, en más de una ocasión se ha hablado de la persona de Job, de la integridad de Job, de cómo era su vida. Y la realidad es que era un hombre que servía a Dios, que amaba a Dios, que era justo, que era rico, que estaba casado, que tenía 7 hijos, que tenía una cantidad de posesiones y que constantemente hacía holocausto al Señor. Eso lo sabemos, ¿verdad? Bien. Pero un buen día, el texto menciona que fueron arrebatadas absolutamente todas sus posesiones. Y el texto bíblico menciona que incluso todos sus hijos murieron. Solamente le quedó viva la mujer. El texto bíblico menciona que tuvo 2 grandes momentos de pesar y de prueba. Primero, al perder todas sus posesiones. Pero después, incluso, él pierde su salud, pierde su integridad, pierde su dignidad. Porque si leyéramos todo el pasaje y el libro, nos encontraríamos con que este hombre contrajo una enfermedad contagiosa, y en esta época de la historia, cuando había este tipo de enfermedades que eran la piel, se los apartaba, se los aislaba de la ciudad. Y de ser un hombre de renombre, y de ser un hombre que tenía todas las cosas a su alcance y un corazón para Dios, terminó siendo un hombre que había perdido absolutamente todo, que estaba enfermo, que estaba solo y que estaba viviendo en un basural. Amén. Las palabras que hemos leído, las palabras que a veces chocan a nuestro espíritu y a nuestro entendimiento, son las palabras de un hombre que lo ha perdido todo. Las palabras del dolor, las palabras de la aflicción, las palabras del que habla desde su falta de entendimiento porque no logra comprender por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué la pérdida de sus hijos? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué todo junto? Si en ningún momento se había apartado del Señor. ¿Amén? ¿Por qué le iba mal? Si en ningún momento había cometido pecado o falta ante la presencia del Señor. ¿Amén? Son las palabras del dolor. Las palabras de un doliente. Y la realidad, mis estimados hermanos, es que nosotros tendríamos que refrenar nuestra lengua a la hora de juzgar las palabras de alguien que está hablando desde su dolor, de alguien que está hablando desde su pérdida, de alguien que está hablando desde su falta de comprensión. En la vida cristiana nos vamos a encontrar con diferentes episodios, con personas que atraviesan distintas instancias. La pérdida de seres queridos, la pérdida de factores materiales, enfermedades, dolencias, cosas que a veces no se llegan a comprender. Y en más de una ocasión la persona dice, ¿por qué estoy atravesando por esta situación? ¿Por qué todas las carencias sobre mi vida? Si yo estoy buscando al Señor, si no estoy viviendo en un pecado, si no estoy cometiendo falta, si no he sido injusto para con nadie, por lo menos desde su entendimiento. ¿Amén? Las palabras alocadas que menciona Job fueron palabras desde el dolor. Y nosotros tenemos que aprender que podemos escuchar palabras que nos suenen feas, pero que el único que conoce la intención del corazón, ¿quién es? Dios. El único que conoce la intención del corazón es el Señor. Y Dios sabía desde dónde estaba hablando Job, desde qué dolor estaba hablando Job, desde qué situación él se plantaba para hablar en relación a esto. Entonces, en primera instancia tenemos que entender que no debemos juzgar las palabras de un doliente. Tenemos que aprender paciencia. Tenemos que aprender a acompañar en medio del dolor, sin emitir juicio, en medio de tal situación como la que estaba viviendo este hombre. Pero la realidad es que este hombre no atravesó todo su proceso de prueba y dolor solo.
sino que hubieron 3 amigos que vinieron a consolarlo, que vinieron a acompañarlo. Ahora vamos a hablar del consuelo de los amigos. Pero 3 varones que encima del dolor que Job tenía, vinieron a hablar sobre la situación de Job. Y vinieron de lejos, porque no eran personas que estaban en constante comunión con Job. Vinieron desde lejos, de distintos lugares, 3 hombres. Ustedes saben que en la cultura judía, siempre, en el ámbito hebreo, la persona que comienza a hablar es la persona más anciana, la que tiene mayor sabiduría, supuestamente, por la cantidad de años de vida que ha tenido. Entonces tenemos en el texto, en el libro de Job, a Elifaz, a Bildad y a Zofar. 3 amigos que acompañaron en todo el proceso a Job en su dolor. Pero estos 3 amigos que habían venido de lejos y que al comienzo cerraron la boca y acompañaron en silencio, dejaron de mantener el silencio cuando Job habló. Cuando Job dijo las palabras que nosotros acabamos de leer, al margen de otras tantas, en las que también estaba renegando del día de su nacimiento, y renegaba de absolutamente todo. Y ahí comienzan a hablar los amigos, los consoladores, los que se acercaron a acompañar a este hombre en el proceso. Vayan a sus Biblias, capítulo 4, versos 12 al 17. Job capítulo 4, versos 12 al 17. Acá nos encontramos con Elifaz, el más anciano de los 3, comenzando a hablarle a este varón de Dios. Le dijo lo siguiente: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino, ¿qué cosa? Un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo, ¿qué cosa? Que se erizara el pelo de mi cuerpo. Nos vamos a saltear unos textos y vamos al capítulo 5, verso 1. Dice lo siguiente: ahora pues da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Verso 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y paramos ahí por un momento. En el capítulo 4 nos encontramos con el más anciano de los 3 varones que se acercó a donde estaba Job, Elifaz, este hombre. Y este hombre intenta darle una respuesta a Job de por qué estaba atravesando por esa situación. Pero como no tenía mayor respaldo para darle una respuesta, ¿de qué nos habla? Nos habla de una visión, nos habla de un sueño de imaginación nocturna, nos habla de un espíritu pasando por delante de él, de su pelo erizarse, nos habla de una experiencia mística, de esas experiencias que nadie puede refutar porque se dice que lo vivió. Y fundamentándose en esa experiencia mística, le dice a Job: antes el asunto me era oculto, pero ahora ya lo sé. Sos un necio, hermano. Esto te está ocurriendo, en otras palabras, por tu mal proceder. Esto te está ocurriendo porque te estás desviando de los caminos de Dios y de la voluntad de Dios. Les pregunto, ¿Elifaz sabía lo que Job había hecho? No.
pero alguna respuesta le tenía que dar. Estaba indignadísimo con lo que Job decía. Entonces, en algún lado tengo que encontrar la autoridad que me respalde para decir lo que le quiero decir. Y la encontró en una supuesta experiencia espiritual. Y digo supuesta experiencia, digo supuesta, porque cuando llegamos al final del libro, resulta que Dios no le reveló este tipo de cuestiones. Dios no le reveló que Job estaba en pecado, porque Job no estaba en pecado y nunca lo estuvo. Me lleva a pensar que puede llegar a darse que una persona, al querer dar respuestas y al querer decir lo que quiere decir y no tiene autoridad para hacerlo, pueda llegar a recurrir a amplias experiencias espirituales. Entonces nos encontramos con: soñé, te vi en sueños, Dios me reveló, hubo toda una visión que tuve en relación a tu persona, y una cantidad de cosas que a veces escuchamos que no se ajustan con la realidad. ¿Creen que pueden haber personas que planteen experiencias místicas para justificar lo que quieren decir? ¿Puede llegar a existir esto? El texto bíblico nos muestra que sí. Y ojo, Dios habla a través de sueños. Dios revela cosas a través de visiones. Dios se manifiesta con experiencias espirituales y demás. Pero cuando es revelación de Dios, lo que Dios brinda, el conocimiento que Dios da, es certero, se ajusta, es correcto, es la revelación. Y en este caso estaba errando. En este caso se estaba equivocando. Amén. Así que el espíritu que se le pasó por delante, si de verdad fue un espíritu de Dios, no era. Por lo menos en relación a este hombre. Y Job escucha toda esta situación, vuelve a hablar desde su dolor y a decir: pero yo no estoy cometiendo pecado, no estoy en falta. Y aparece el segundo amigo. Y vamos a ir, pero mejorando la relación de amistad que ni les cuento. Segundo amigo llamado Bildad. Vamos rápidamente, capítulo número 8, versículos 1 al 7. Bildad va a tener otras características diferentes a la de Elifaz. Capítulo 8, versos 1 al 7 dice lo siguiente: respondió Bildad suita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso, lean conmigo, acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y paramos con la lectura. Segundo amigo, menos mal que son amigos. El segundo amigo, llamado Bildad, se basa en el actuar de Dios a lo largo de los años. Bildad podemos mencionarlo como una persona que se ajusta a las estructuras, como una persona con un pensamiento tradicional. El planteo de Bildad es: siempre Dios ha bendecido al justo. A lo largo de todos los años,
Dios ha bendecido al justo. Si no estás siendo bendecido, ¿por qué será? Desde la teología de Bildad, desde la estructura de Bildad, desde el pensamiento de Bildad, si no estás siendo bendecido es porque no sos justo, es porque sos un pecador. En la estructura mental de Bildad no podía incluirse el pensamiento de un Dios que pudiera quitar su resguardo sobre una persona justa. ¿Un justo sufrir? ¿Una persona que no comete pecado padecer? Dios no opera así, plantea Bildad. Pero agrega sus cuotas al margen de eso. Ustedes saben, o podemos plantear el dolor de un padre perdiendo a sus 7 hijos. Y las palabras de Bildad son terribles para un padre doliente. Si tus hijos cometieron pecado, ¿qué hizo Dios? Él los echó en el lugar de su pecado. Le está diciendo, tus hijos murieron porque merecieron morir. Punto. Complejo, duro, difícil. Y estamos hablando de un hombre que no había hecho nada malo. Estamos hablando de un hombre que no había cometido pecado. Estamos hablando de un hombre que en su corazón estaba buscando a Dios, y es más, llegaba hasta decir, ¿quién me diera poder hablar con Dios? ¿Quién me dejara poder defender mi causa ante Dios? Porque entonces dialogaríamos y Él me haría entender y yo, si hice algo mal, lo corregiría. Pero defendería mi causa ante Dios. Es el planteo de Job. Bildad, una persona tradicional. Y ustedes, yo no sé si me van a creer o no, pero la realidad es que en el ámbito evangélico nos encontramos con muchas personas que juzgan desde su tradición, que juzgan desde la forma en la que Dios se movió a lo largo de la historia, y no hay forma de hacerles entender que Dios puede renovar su manera de actuar, que Dios puede cambiar, que Dios no está sujeto a una estructura, que Dios puede moverse de la forma en la que quiera hacerlo y que Dios trata con cada persona de forma particular. En realidad, no era un error en sí mismo el planteo de Bildad, pero no se ajustaba a la vida de Job. No se ajustaba a la vida de Job. Estas personas no es que querían dañar a Job, pero lo habían enjuiciado y habían decretado que era un pecador, sin llegar a pensar, ¿y si tal vez no pecó? ¿Y si tal vez está sufriendo por alguna situación particular que solo Dios y Él sabrán? ¿O que solo Dios sabe porque Job no sabía? En ningún momento tuvieron una amplitud de pensamiento como para poder siquiera razonar y pensar que esto podría haber sido diferente, bajo ningún punto de vista. Pero nos falta el tercer amiguito. Y el tercer amigo es Zofar. Y vamos al capítulo número 11, versos 1 al 6. Ustedes saben que el más anciano, el más sabio, habla primero y así sucesivamente. Así que este sería el más joven de los tres. Y Zofar, en el capítulo número 11, versos 1 al 6, le dice lo siguiente. Respondió Zofar naamatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Lean la última parte conmigo. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece?
se mató. Nos encontramos con Sofar. Sofar, el más rígido de los tres. Sofar, al que solemos decir legalista. Sofar, el que enjuicia, decreta y de una forma más dura que los otros dos anteriores. Sofar, el que llevándolo al presente, si alguien está enfermo, estaría diciendo, algo habrá hecho. Está sin trabajo, por algo será. Vos no sabés, no habrá diezmado, no habrá ofrendado. Esas cosas no pasan por alto ante la presencia del Señor. Sofar, el que estaría diciendo, si está atravesando un momento de aflicción profunda, una situación familiar difícil, y bueno, si no busca a Dios, ¿qué querés? Si no busca a Dios, nunca va a tener paz. Le pasa eso porque no obedece. Sofar, el legalista. Sofar, el que mira el caso y no la situación. El duro. ¿Vieron esas personas que dicen, la verdad hay que decirla? El tema es que te asesina mientras te va hablando, porque te va clavando un puñal y lo va moviendo de tal forma que si estás herido te despanzurra. Sofar, un hombre rígido en su estructura, más que los otros dos. Entonces, el hombre, Job, no solamente tuvo que tolerar toda la pérdida, no solamente tuvo que tolerar el dolor de su propia enfermedad, que si habláramos de todo el texto bíblico, tendríamos que decir que tenía dolor, que tenía laceraciones en su cuerpo, que tenía grandes fiebres, temperaturas nocturnas, y que cuando pensaba que iba a pasar el dolor volvía y que se rascaba con un tiesto, con una varita en medio del basural, y que se alimentaba de cosas que consideraba inmunda, pero estaba en medio de esa situación. No solo todo eso, no solo el desprestigio, sino encima tener que escuchar a los otros tres. Encima de esa situación. Y aún en medio de todo eso, Job se mantuvo fiel al Señor. Aún en medio de todo eso. Pero quiero decirles algo. Todos los discursos se desataron después del planteo de Job. Después de que Job maldice el día que nació, después de que Job no encuentra respuesta a su situación. Mis estimados hermanos, no es vergüenza decir no sé. Cuando alguien te plantea su dolor, su situación, ¿por qué me pasa esto? Si no sabes, no es vergüenza decir no sé. No sé. El gran problema es poner en boca de Dios cosas que Dios no dijo. El gran problema es plantearnos como la persona que tiene la revelación y decir cosas que no tienen nada que ver con el dolor de la persona. Porque dañamos en lugar de restaurar. ¿Amén? El gran problema es ajustarnos a una estructura y decir, si Dios siempre se manejó así, entonces tu problema es este y este. Cuando buscamos tener las respuestas antes de escuchar el planteo, antes de escuchar la situación del corazón de esa persona. ¿Amén? El problema es volvernos tan rígidos, que solamente miramos el caso, pero no miramos la situación. Si hablamos de la persona legalista, debiéramos decir que una persona legalista conoce todas y cada una de las leyes. ¿Amén? Todas y cada una de las reglas. Conoce qué debe suceder en cada situación. Y es más, actúan en consecuencia. Si nosotros pensamos en los legalistas del Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con personas que analizaban casos. A ver qué es, adulterio, apedreamiento. ¿Qué es? Tal situación, listo, tiene que quedar apartado de la congregación. ¿Qué pasó? Esto, listo. Miran casos. Conocen la palabra. Podríamos llamarlo un biblista. Pero la realidad es que han perdido de vista el espíritu de la palabra.
el espíritu de la ley. Perdieron de vista el por qué se dio determinada sanción. Perdieron de vista el mirar a la persona y no solo quedarse con el caso. En el texto bíblico encontramos dos tipos de ética, por mencionarlos de alguna forma. La ética casuística, la que mira el caso, y la ética situacional, la que mira la situación específica, la persona específica, y la que se va a ajustar a esa situación particular. Si pensamos en el caso de la mujer adúltera, por ejemplo, cuando fue llevada a Jesús, ¿se acuerdan de ese episodio? Llevan a la mujer adúltera, hallada en el mismo acto de adulterio. Alguien la estaba siguiendo, pero bueno. La llevan, encontrada en el mismo acto de adulterio, a Jesús. Y le dice, Señor, fue hallada en adulterio. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué querían hacer ellos con ella? Apedrearla. Estaban ahí esperando el momento. Estaban ahí queriendo aplicar la sanción del caso. Adulterio, apedreamiento. Sin embargo, Jesús utilizó una ética situacional. Y Jesús, a prestar atención, no pasó por alto el pecado. No justificó el pecado, ni justificó la falta, pero miró a la mujer. Y miró a los que estaban ahí condenándola. Y les planteó, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. De a uno se retiraron de ese lugar. Pero a la mujer le dijo, vete y no peques más. El pecado es pecado. El pecado daña y trae consecuencias. Pero Jesús miró la situación. No la mandó a apedrear, sino que miró la situación y usó de misericordia. El espíritu de la ley, el espíritu de la palabra de Dios, tiene que ser usado o tiene que llevarnos a tener misericordia, tiene que llevarnos a tener amor, tiene que llevarnos a poner en los zapatos de la persona que está sufriendo, que está doliendo, que está pasando por distintas situaciones y pensar, wow, ¿qué necesitaría yo que hicieran conmigo si estuviera en esa situación? ¿Cómo necesitaría yo que actuaran conmigo si estuviera en esa situación? Y cuando hablo de necesidad no hablo de querer. ¿Cómo necesitaría yo para ser corregido, pero para poder salir adelante? ¿Cómo necesitaría yo que me hablaran para poder cambiar de actitud, pero para poder ser restaurado y no para que me terminen de aniquilar, diciéndome que Dios aún debe castigarme más? Amén. Si lo trasladamos al caso de Job, Zofar debiera de haber pensado en sí mismo como la persona doliente. ¿Qué pasaría si yo estuviera en esta situación y de verdad no hubiera pecado? Necesitaría amor, comprensión, restauración. Necesitaría que estuvieran allí. Necesitaría acompañamiento. Necesitaría silencio, entre otras cosas. Amén. Hermanos, no es pecado decir no sé. Y si vos vas a la presencia de Dios y orás y le decís, Señor, ¿por qué está pasando fulanito de tal esta situación? Y Dios no te dice nada, ¿qué tenés que hacer? Callarse. Si Dios no habló, no hables. No pongas en boca de Dios cosas que Dios no dijo. No pongas a Dios como una persona malvada. No pongas a Dios en lugar de una persona que actúa con malicia, porque Dios no es así. Amén. Si Dios no te habló, cállate. El aprender a refrenar nuestra lengua es una actividad que tiene que ser ejercitada en nosotros. Y quien aprende a refrenar su lengua alcanza madurez. Amén. Tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. No estamos en los zapatos de la otra persona. No sabemos por qué está pasando determinada situación. Anda a orar por esa persona. Ocupa tu tiempo, en lugar de criticar y abrir la bocota diciendo cosas que no edifican, en bendecir a esa persona en oración. Sería muchísimo más útil
y la victoria vendría muchísimo más rápido. Amén. Bien, nos encontramos entonces en este pasaje con Job como sufriente, como un justo sufriendo, con 3 amigos juzgándolo desde distintos ángulos y dándole paliza desde distintos ángulos. Personas sin entendimiento, con Job queriendo defender su causa. Y nos encontramos con un Dios que se revela. Y les voy a decir algo. Vez tras vez, Job decía, ¿quién me diese poder hablar con Dios? Y cuando Dios se le revela y comienza a hablarle de su grandeza, de su poder, de su señorío, de todas las cosas que él había hecho y demás, Job no le preguntó nada. Job le dijo, yo hablaba cosas muy grandes que yo no entendía, pero ahora me voy a callar y me vas a enseñar. Cuando Dios se revela, hermanos, cuando Dios se revela, su grandeza, su presencia, su poder es tan grande que todas esas cuestiones triviales que nosotros tenemos pendientes desaparecen ante Él. Y les voy a decir algo más. Dios jamás le dijo a Job por qué le pasó lo que le pasó. Uno escucha vez tras vez a un montón de personas decir, cuando esté ante la presencia de Dios le voy a preguntar y ahí voy a saber. La realidad es que Dios jamás le dijo a Job el porqué de su sufrimiento. Nunca. Jamás. Solamente buscó la rendición de Job. Nosotros tenemos el capítulo número 1 de Job, que nos revela que de alguna forma Dios permite que Satanás zarandee a Job para probar la fidelidad y la integridad de su siervo. Gracias a Dios por el capítulo número 1 de Job, que nosotros hoy tenemos. En la época en la que se narra el libro, la teología de la época no daba lugar, o mejor dicho, la teología de la época planteaba que Dios bendecía al justo y que Dios castigaba al injusto. Con la vida de Job y la experiencia de Job, cambia la perspectiva teológica. Comienza a ver otra arista. Entonces, ¿Dios puede permitir que un justo sufra? Sí, con un propósito. Un propósito de enseñanza, un propósito pedagógico, un propósito que solo el Señor conoce, o revelado a su pueblo, o revelado a su persona, pero sí puede darse este tipo de situaciones. Con más razón nosotros debiéramos aprender a refrenar nuestra boca. Con más razón debiéramos aprender a cubrir a nuestros hermanos en oración y cerrar la boca a la hora de la crítica. En tercer lugar, quiero decirles algo. No intentemos que nuestra idea sea la que prevalezca. Acá lo importante no es lo que usted pensó. Lo importante no es lo que usted creyó sobre determinada persona y situación. Lo importante no es lo que a mí me parece. Lo importante no es que nuestras ideas prevalezcan y tratar de fundamentarlas con algo. Lo importante es que la voluntad de Dios prevalezca, que sea su palabra la que prevalezca, que sea su idea la que prevalezca. Y si nosotros estuvimos equivocados, Señor, perdón. Pero lo importante es que la idea y el planteo de Dios sea el que prevalezca. Les voy a decir algo más, y ya con esto voy terminando. Si pensamos en Elifaz y pensamos en la experiencia espiritual, en la experiencia mística y demás, la realidad, mis estimados hermanos, es que la vivencia espiritual a cada uno de nosotros nos sirve. Amén. La vivencia espiritual no tiene nada de malo. Una vivencia o experiencia mística no tiene nada de malo. El problema es cuando yo quiero aplicar mi experiencia al otro. El problema es cuando yo creo que lo que yo viví a nivel espiritual es lo que tienen que vivenciar todos y lo ubico por sobre la palabra de Dios.
Ese es el problema. Cuando mido en base a mi experiencia y no en base a la palabra. Ese es el problema. Y permítanme decirle que lo genuino en Dios existe y que la experiencia espiritual genuina, verdadera, que te va a edificar, que te va a llenar de gozo, que te va a levantar y que te va a llevar de victoria en victoria, es real. Búscala en Dios. Pero no intentes aplicar tu experiencia al otro. Ni intentes ubicar tu experiencia por sobre la verdad de la palabra, porque ahí hacemos lío. Ese fue el gran problema de Elifaz, entre otras cosas. En relación a Bildad, Bildad era tradicionalista. Y la realidad es que sus estructuras eran tan rígidas que no le permitían ampliar su capacidad de pensamiento. No vamos a decir que nosotros no tenemos tradiciones. No vamos a decir que nosotros no tenemos estructuras, porque las tenemos. ¿Qué sería del ser humano sin estructuras? No sabríamos cómo conducirnos. ¿Qué sería de nosotros si no habría algo que medianamente nos marcara el camino a seguir? El problema no es que haya tradiciones. El problema no es que haya estructuras. El problema es cuando esas estructuras son tan rígidas que invalidan la palabra para prevalecer ellas. ¿Amén? El problema es cuando yo me aferro tanto a la estructura que dejo de aferrarme a la palabra y me impide avanzar, y me impide ver, y me impide progresar, y me impide comprender al otro. El problema es cuando me encierro en la tradición y no logro entender que la palabra trasciende la tradición. No logro entender que la palabra de Dios es una palabra que ha sido dada a distintas culturas y cada cultura tiene su tradición. El problema es cuando yo juzgo desde mi tradición y no permito ni acepto que Dios se mueva de otra forma en otros ámbitos. ¿Amén? Es el gran problema de Bildad. Dios se movió así. Primero es 1, después es 2, el resultado es 3. Punto. Y con Job la cuenta fue distinta. Y no cerraba y terminó dañando al prójimo. Porque con sus palabras dañaba al prójimo. Y en el caso de Zofar, convengamos, todos necesitamos de reglas, de leyes, de saber qué se puede, qué no se puede, qué se debe, qué no se debe. Tenemos en la palabra de Dios los 10 mandamientos. ¿Amén? Y en el Nuevo Testamento resumido en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Primer mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. El problema no son los mandamientos ni las leyes. El problema es cuando yo me ajusto de tal forma al mandamiento que descuido el espíritu de la ley. Que descuido y dejo de pensar el por qué fue dado el mandamiento, el por qué debo amar al prójimo, el por qué no debo aborrecer, el por qué no debo dañar, el por qué... ¿Se entiende lo que digo? El gran problema de Zofar fue que se ajustó tanto a la ley que se olvidó de la misericordia. Hermanos, cuando estemos frente a personas en dolor, usemos de misericordia. No somos los dueños de la verdad, ni lo sabemos todo. Evitemos emitir juicio. Evitemos emitir juicio sobre el corazón, sobre la actitud del corazón de la persona. Podemos juzgar actitudes, podemos juzgar lo externo, pero con sano juicio. Lo que no podemos juzgar es la actitud del corazón. Amén. Usemos de misericordia, que haya de verdad un vínculo de amor entre nosotros y que de verdad el verdadero amor que echa fuera el temor, sea el que gobierne nuestras vidas. Imagínense a Job, cada vez que empezaban a hablar sus amiguitos. Es como que ahora con qué vienen. Y si leyéramos todo el libro nos encontramos que el nivel de acecho hacia la persona de Job fue subiendo, porque los primeros discursos hablaron sobre la justicia de Dios, los segundos discursos hablaron sobre el destino de los impíos, y ese destino lo planteaban tal cual la vivencia de Job,
Y en tercer lugar, terminaron hablando de la maldad de Job, directamente como un hombre malvado. Cuando Dios decreta otra cosa. Job capítulo 42, verso 7. Job capítulo 42, verso 7, dice lo siguiente. Léanlo ustedes conmigo, por favor. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Un hombre, y me refiero a Job, que habló maldiciendo el día que nació, que después tuvo altibajos en la fe, que dijo un montón de cosas desde su dolor, desde la mirada de Dios. ¿Cómo fue decretado? Justo, recto, porque el corazón de Job no se pervirtió, porque el corazón de Job no se torció, porque Dios mira el corazón. Dios mira el corazón de las personas. Así que tengamos mucho respeto en relación a hablar de una persona que está padeciendo y que está en dolor. Vamos a ponernos en pies, vamos a